Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues no lo esperaba Lili Telles, ya que el Chayotero se la termina volteando en plena entrevista. De esta manera, increíble, lo tienes que ver con este tipo de preguntas que pues resultó completamente incómodo para la Lili Telles. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Hoy tenemos por invitada a una periodista y senadora de la República y virtual aspirante a la presidencia de la República. Se trata, desde luego, de Lili Telles. Lili, le doy la más cordial bienvenida. Don René, le agradezco mucho que me invite a su espacio. Es una muy buena oportunidad para mí estar con un periodista de la trayectoria suya. Se lo aprecio muchísimo. Entro con una duda. Sí. Usted, hasta donde yo estoy, usted había aceptado ser senadora solo por 3 años y después pretendía retirarse a estudiar letras. No, bueno, yo siempre quise estudiar letras y zoología, letras inglesas y zoología, filosofía. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, por enseñanza de mi papá. Pero bueno, la vida me llevó por otro camino y acepté ser candidata a senadora, no senadora, porque si acepta ser senadora sería plurinominal. Yo acepté ser candidata. Me estuvo insistiendo directamente Andrés Manuel López Obrador durante 4 meses. 3 veces le dije que no. Finalmente, a los 4 meses me convenció de que iba a hacer las cosas diferentes y yo pensé, bueno, pues puedo ayudar a mi país desde esta posición, pues adelante y con todo. Y a los 50 años me convertí en candidata ciudadana, candidata externa de la coalición de López Obrador para pelear, primera en fórmula, la candidatura al Senado en Sonora. Muy bien, junto con el hoy gobernador Alfonso Durazo. Luego, la segunda explicación que le pido. Ingresa, como usted dijo, a la política en el 2018 a instancias o de la mano de Andrés Manuel López Obrador, gana la elección y en 14 de abril del 2020 sale de la bancada de Morena y se pasa al PAN. Si esto es producto, como usted dijo, de diferencias de criterio y se vio usted decepcionada, ¿por qué dejó la bancada pero se llevó el escaño? Porque no soy plurinominal, porque yo pedí el voto para mí, con mi nombre, porque yo hice campaña para mí. Que lo dejen los plurinominales, que esos sí son regalos que dio Andrés Manuel López Obrador. A mí López Obrador no me regaló nada. A mí me invitó y estuvo tratando de convencerme, me invitó a pelear en Sonora y a nivel nacional, porque yo era un líder de opinión nacional por su movimiento. Por eso cuando me dicen que me regaló algo, yo siempre digo, no me regaló nada, yo no soy plurinominal, fui primera en fórmula, hice campaña, pedí el voto por mi persona, con mi nombre. Y finalmente todo lo que prometió López Obrador, me consta desde adentro de ese movimiento, pues resultó falso, no nada más falso, don René, sino contrario a lo que él había prometido. Por eso lo dejé y por eso me he dedicado a denunciarlo. Sin restarle mérito a su propia campaña para obtener el voto, ¿qué explicación le da al electorado que votó por usted bajo el amparo del escudo de Morena? No, yo no lo veo como un amparo. Morena necesitaba mi nombre en Sonora. Morena necesitaba una persona como yo, ciudadana, una persona limpia, con una trayectoria honesta como la mía. Por eso López Obrador estuvo 4 meses insistiéndome. Por eso después de 3 veces que yo le dije no, seguía aferrado. No es que yo haya ido bajo la mano de él. Yo creí en él, fui como candidata externa, no me afilié, yo le puse varias condiciones. Sí. Él me invitó a un movimiento plural, porque yo no soy de izquierda. Entonces, ¿qué le digo a quienes votaron por mí? Pues que vean que yo sí he cumplido lo que yo les prometí en campaña, a pesar de los pesares. A pesar de los pesares significa que tuve que empezar a denunciar y salirme de ese grupo de Morena cuando ellos estaban en la cúspide del poder, cosa que es muy dura. Lo que yo dije en campaña, yo sí lo he cumplido. El que no ha cumplido es López Obrador y Morena. Ahora, no hubo ingenuidad de su parte en aceptar ser candidata, hoy senadora. Frente a Andrés Manuel, ¿no hay ingenuidad política? Yo le creí que él se había equilibrado. Yo le creí que él ya no era el hombre que había mandado al diablo a las instituciones. Yo le creí que sí iba a ser un cambio y yo estaba harta de la corrupción en nuestro país. Sí, le creí. Si fui ingenua, si no vi las cosas, me equivoqué, don René. Pero lo importante no es equivocarse, somos humanos, todos nos equivocamos, lo importante es corregir. Y yo he ido más allá de corregir. Me he dedicado a mostrar que estoy haciendo lo correcto. No me quedé sentada cómodamente en el escaño. Me dediqué a señalar que todo eso de Morena fue un engaño y me consta, y a la realidad y a los hechos me remito.
Advierto un feroz anti-López Obradorismo, un feroz antimorenismo, por decirlo de ese modo. Y si le parece, quiero recordar la forma en que se dirigió a ellos en octubre del año pasado. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente, que pudre todo lo que toca. Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo, vivo, para cuando la nación mexicana le demande haber creado un estado narcomilitar. Durísima la expresión. ¿Por qué esa furia? ¿Por qué ese desdén? Esa furia contra Andrés Manuel y ese desdén hacia los miembros de Morena. Don René, yo no tengo furia contra Andrés Manuel ni contra los de Morena. A mí lo que me provoca furia es el dolor de las personas. Lo que me enoja, y lo transmito desde la tribuna, es mi enojo y mi indignación por el dolor de las personas. ¿A qué me refiero? Hay más miseria, don René. Mucha gente se está muriendo de hambre en México. Las clases medias las está arruinando Morena. Los asesinatos, don René, han crecido. Los acuerdos con las mafias, solo le pongo un ejemplo, porque hay varios, en mi estado, Sonora, están a vista de todos. 11 mujeres son asesinadas cada día. El sistema de salud, en lugar de haberlo hecho como se había prometido en campaña, lo han deshecho. No hay ni curitas para una herida. Las atienden con papel higiénico, don René. Eso es lo que me provoca furia, el dolor de los mexicanos. Perros, hienas. Perros y hienas, perros por croquetas. Como dije ahí, el presidente pudre todo lo que toca. Ahí está la realidad. Ha podrido todo lo que ha tocado. Hace una acusación muy severa. Lo acusa de haber creado un estado narcomilitar. Así es. Pide que tome sus medicinas para que se vaya a la cárcel y usted lo pueda ver ahí. ¿Estamos hablando en serio? Absolutamente. Un estado narcomilitar creado desde el Ejecutivo. Así es, tienen un pacto con el crimen organizado. Fíjese que cuando yo estaba en los templetes de campaña en Sonora, con López Obrador y el hoy gobernador Durazo, en algunos lugares yo sentía temor, como Caborca, como Ciudad Obregón, que son lugares dominados por el narco, hoy más, por cierto. Y ellos andaban muy tranquilos. Es que ellos tenían un acuerdo con los narcos, por eso andaban tan tranquilos. Y en esos templetes yo hablaba contra el crimen organizado. Un estado narcomilitar. Los militares tienen, me refiero no a los militares en general, siempre me refiero a la curia militar, a la cúpula, que ha tratado a los militares como si fueran edecanes, porque las órdenes son no mover un dedo contra los criminales. Lo hemos visto en videos y las últimas aprehensiones que se hicieron son una vil simulación para acuerdos políticos. Porque si se quisiera actuar realmente con voluntad, pues se harían las cosas bien, don René. Es más, estamos en un grado en el que los narcos definen elecciones, asustan a las personas, les evitan. Y para no dejarlo lo de hienas, don René, creo que se ajusta muy bien a lo que hacen los de Morena. ¿Cómo se le puede llamar a quienes están votando iniciativas, reformas de ley, que van a hacerle daño a las personas, que van a dejar a las mujeres, a las madres de familia sin guarderías, que van a afectar la educación, que evitan que llegue un sistema de salud en el que ahora se ofrece homeopatía y remedios caseros en lugar de ofrecer la medicina científicamente ya comprobada? ¿Cómo se le dice a unas personas, senadores, que votan contra las personas solo porque ellos quieren las candidaturas a sus gobiernos para ser gobernadores? Me quedo corta, don René. Lo que yo hago en la tribuna es decir las cosas tal cual son. Nunca he dicho una palabra soez, nunca. Y por cierto, ese día del byte que usted acaba de presentar, se levantó una señora de Morena y me acusó de cuestiones que no puedo repetir, que son verdaderamente fuera de lugar. Y ella la que cuando le dije corrupta, se levantó a acusarme a mí. Y es justo la que estamos viendo en videos, recibiendo cash, recibiendo efectivo que no puede comprobar. Por cierto, ella dijo que habrá más videos recibiendo efectivo. Ahora, usted dice que quiere ver al presidente en la cárcel. En la cárcel. Y usted califica de decanes a los altos mandos militares. ¿Me está usted? Digo que los altos mandos militares
dan órdenes al ejército como si el ejército fuera edecán. El ejército merece respeto, el soldado raso merece respeto. No merece que un alto mando le dé órdenes para que se mueva como un edecán, revisando equipaje de personas, haciendo labores de construcción, en lugar de estar persiguiendo al crimen organizado. No es edecán, es al soldado raso. Es la forma en que los... Veo que distingue usted entre la tropa y los mandos. Pero cuando usted dice que quiere tener vida a usted y le desea vida al presidente de la República para que esté en la cárcel, es decir, estamos hablando de que de llegar usted al poder metería en la cárcel al presidente y a los altos mandos militares. El Ejecutivo en nuestro país tiene varias herramientas para poder presentar ante los jueces un caso fuerte, con pruebas lo suficientemente solventes y robustas para que un juez dicte prisión al hoy presidente de México por negligencia criminal y por violaciones múltiples a la Constitución. Creo que en este país debe terminar la simulación. Creo que se deben romper los pactos sexenales entre el presidente entrante y el saliente solo para pasarse el poder. Y debe haber un momento en que en México quede claro que el político corrupto que daña a las personas, que les provoca la ruina, la muerte y la enfermedad, debe pagar las consecuencias tras las rejas. Sí, señor. ¿Usted no suscribiría ningún pacto, ningún acuerdo escrito o no escrito para al acceder al poder, de llegar a hacerlo? Es correcto, esa es mi libertad. Mi libertad es que yo podría formar un gobierno que no va a ser de cuotas ni de cuates. Yo soy libre, no tengo cuotas. Lo que pretendo es que mi liderazgo crezca para poder echar a Morena del poder, que eso es lo primero que tenemos que hacer para poder corregir el rumbo de nuestro país. Ahora, a los militares creo que se les debe sacar de las tareas empresariales. Los militares no nacieron para ser empresarios, no es esa su función. Yo les pediría a los militares que se dediquen a la lucha contra el crimen, a dar seguridad a la población, no andar de empresarios turísticos, de aviación y de hoteleros y de las múltiples empresas que se les han encargado. Esa no es la función de los militares y estamos ante un panorama sumamente delicado, sumamente grave. Sí empezó Venezuela así, en que hay militares, bueno, claro, por órdenes del supremo jefe, que es el presidente, que empiezan a coartar libertades. Por ejemplo, hay quienes llegan en aviones y ya son revisados por militares. Lo que sigue es que un militar no te deje pasar en un retén en la carretera o salir del aeropuerto. Esas no son las funciones, ni las aduanas, don René, son funciones militares. ¿Cómo definiría, en caso de llegar a la presidencia de la República, su relación con los mandos en el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional? Va a ser extraordinaria, porque yo no los voy a poner a trabajar como empresarios. Yo sí los voy a respetar en su esencia y en su dignidad, como militares. No los voy a poner a hacer otras cosas que no les corresponden y para las que no fueron ni preparados ni están realmente en su interés. Ellos, los militares, merecen respeto, ser tratados con respeto. ¿Echaría para atrás todas las funciones que se les han agregado? Las que son propias de cuestiones empresariales, sí, señor. Y creo que los altos mandos militares serán los primeros que estarán muy contentos con el trato digno que yo sí les voy a dar. La política de seguridad del presidente López Obrador se ha de algún modo expresado en el lema abrazos no balazos. ¿Cuál sería el lema de la suya? No tengo lema todavía, pero puedo decirle, don René, que yo sí voy a hacer las cosas en forma correcta, que yo sí tengo el temple, el carácter y la experiencia, que no tengo, como le decía, cuotas ni cuates. Y creo que estoy convencida que las cosas se pueden hacer bien, siempre y cuando no exista el contubernio entre políticos, entre el gobierno y los criminales, porque es un hecho que el nivel de criminalidad, solo el cobro de piso en todas las áreas ha aumentado en un nivel exponencial con Morena. Ahora le piden hasta derecho de piso en el Estado de México, particularmente en el área de Valle de Bravo, a las personas que tienen gallinas. Ya no pueden tener más de 10 gallinas porque ya hay un cobro. Me refiero a que esto se da en todos los niveles. Y todo esto se da porque hay un pacto, porque hay políticos que se financiaron, sus campañas con dinero de criminales, y por eso se hacen de la vista, por eso se hacen ciegos, por eso no escuchan, por eso los dejan hacer, y no podemos permitir que casi el 40% de nuestro país esté en manos del crimen organizado. Es un hecho, lo está. Yo soy reportera, don René, soy periodista, lo sé, lo he denunciado en mi vida. Ahora, y nunca había visto un empoderamiento tan grave
de los criminales como con Morena. Vaya, en los restaurantes de las principales ciudades del país, en los restaurantes familiares, en donde la costumbre era que fueran las familias los domingos, ahora llegan los capos conocidos de todos en cada localidad y se adueñan y las familias se tienen que ir. Ese es el elefante blanco que está aquí, que está en la conversación pública y del que nadie quiere hablar. Que no es patrimonio solo de Morena, ¿eh? No. Es decir, usted cargaría contra políticos de la propia alianza opositora por la cual pretende usted postularse, si tienen vínculos con el crimen. Por supuesto. Y cuando usted dice que... Es que no se trata de que yo quiera o no. El que tiene algo que deber ante la ley, lo debe pagar. Cuando yo digo que yo voy a meter a López Obrador a la cárcel, obviamente sé que el Ejecutivo no tiene esa capacidad. En el sentido estrictamente, no, pero tiene las herramientas, es una forma en síntesis, tiene las herramientas para presentar un caso debidamente sustentado para que quienes la deban la paguen. No es a capricho, no es de que si alguien me cae bien o mal, es quien tiene delitos debe pagar. Cuando usted dice que usted sí actuaría de manera correcta, ¿qué quiere decirme con correcto? Correcto. Frente al crimen. No, yo no jugaría a la simulación que hemos visto desgraciadamente durante tantas décadas de los políticos clásicos que pues se hacen, de la vista gorda, se hacen como que no pasa nada, tienen una gran tolerancia y los dejan porque hay contubernio. México es el país que jugado no es la palabra. México ha sido durante los últimos años, creo que los últimos 15 años, el primer o el segundo lugar mundial de tráfico de niños para el comercio sexual. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué no para eso? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a eso en primer lugar? ¿Y por qué no baja de lugar? Porque hay contubernio. Sería un gobierno de mano dura el suyo. Por supuesto. Urge. Déjeme ir a un corte y seguimos platicando. Gracias. Con Lili Telles, senadora por Acción Nacional y aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Opositor. Lili, hay otro dato que me llama poderosamente la atención. ¿Es esta la primera vez que incursiona usted a la política? ¿No ha tenido funciones administrativas? ¿No es la única experiencia la que está teniendo actualmente en el Senado? ¿Por qué ese súbito interés por la política? Sí, es correcto. Entré a los 50 años, tengo 55, y pues como le decía, yo no busqué entrar a esto, me presentaron la oportunidad, me insistieron y simplemente lo hice por una responsabilidad cívica en honor a mi padre, que era un hombre de un gran compromiso en el sentido de que los ciudadanos debemos ser responsables con nuestro país. Y ahora, pues mi caso es distinto, aspiro a ser presidente de la República, sí, pero yo no soy el político que desde que estaba en quinto de primaria soñaba con ser presidente cuando se le hacían honores a la bandera los lunes en el patio del colegio. Yo quería ser zoóloga y quería estudiar letras, efectivamente, y otras cosas. La vida me llevó al periodismo. Me pasó al revés. Empecé a aparecer en las encuestas sin buscar ser candidata a la presidencia, sin buscar ser precandidata a la presidencia y sin meter un solo centavo a nada. Eso habla de que las personas me empezaron a poner y a mencionar por mi trabajo en el Senado. Fue un reconocimiento a mi trabajo en el Senado y habla de la sed que hay en el país por un liderazgo real, por una persona que no le tenga miedo al poder. Yo no le tengo miedo al poder. Toda mi vida he denunciado y me he puesto frente al poder. Mi carrera periodística así se avala. Y tardé mucho, don René, en tomar la decisión, porque es una decisión sumamente seria, competir para la candidatura presidencial. Tardé mucho, lo reflexioné durante 1 año y medio, para ser específica. Y bueno, lo que vi es que si tengo este liderazgo natural y que ha crecido en una forma real, porque yo soy la única de los precandidatos a la candidatura, valga la redundancia, que no he puesto un solo centavo, ni en encuestas, ni en discursos, ni en redes, ni en nada de nada. Creo que eso tengo que ser valiente y dar el paso al frente y hacer crecer mi liderazgo para encabezar un gran movimiento en todo el país. En primer lugar, sí, para echar a Morena, porque si no lo echamos, no podemos empezar a construir el nuevo rumbo de México. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero eso que usted dice me lleva a pensar que ha practicado usted aquello que critica. Es decir, veo una actitud en su postura parlamentaria populista.
¿No es usted populista? ¿Una populista de derecha? No, de ninguna manera. Populista es López Obrador. Yo no digo mentiras. Todo lo que he dicho en la tribuna y en toda mi vida periodística ha sido verdad. A mí no me puede acusar nadie de haber dicho una mentira. Y cuando me he equivocado, lo he reconocido públicamente y me he dedicado a corregirlo. Yo no soy populista. De hecho, hay cosas... Hay populistas de derecha sí. Y hay populistas de izquierda. Sí, yo no soy Bolsonaro. ¿Usted quién es? Yo soy Lili Téllez. Una periodista, una ciudadana, una mujer mexicana, orgullosamente mexicana, una madre de familia, una esposa, que estoy completamente determinada a llegar a la presidencia de la República para poner nuestra casa en orden. Pero no me gustan los extremos y no soy populista, ¿no? No le gustan los extremos, pero suscribió la Carta de Madrid. Que fue una equivocación y lo corregí y lo dije. Usted ha dicho que se ubica del centro a la derecha. ¿No hay una tentación fascistoide en su actitud, en su postura? No, señor, no. ¿Por qué ese tono? Porque no la hay, no sé por qué la pregunta. ¿Ha visto en mí alguna...? Cuando yo ¿Qué le parece de mí, fascista? Usted dice que fue suave al decirles llenas, que fue suave al decirles perros, y de pronto advierto, cuando usted dice que ve mano dura, que vamos a meter a la cárcel a quienes, o buscaría meter a la cárcel a quienes hubieran tenido contuvenio con el crimen, de pronto veo un tono que se corre más allá del extremo de la derecha. No, de hecho, decir llenas y decirles corruptos y decirles eso es algo suave, porque lo que importa, don René, son los hechos. Los hechos son personas que están votando contra la libertad, contra la salud, contra la economía de las personas. Esos son los hechos graves, no que yo les diga llenas. No hay que perderse en el discurso. Lo importante, y yo lo señalé para que las personas volteen a ver qué están haciendo estos senadores. Lo que están haciendo estos senadores va en contra del país. Ahora, ¿por qué se lo pregunto? O sea, si yo veo que los senadores están haciendo daño, por ejemplo, ahora la reforma electoral, si veo que lo que están haciendo le está haciendo daño a la gente, si lo que están votando va a hacer que los bebés ya no tengan su prueba de tamiz al nacer, ¿cómo les voy a decir? Llénase suavecito, don René, son bebés, hasta los bebés. Si yo veo que están atentando contra la cartilla de vacunación de los niños, ¿cómo les voy a decir? Llénase suavecito. ¿Cómo le gustaría decirles? ¿Qué se puede decir? ¿Inmorales? ¿Quién atenta contra la salud de un bebé? ¿Quién atenta contra la cartilla de vacunación de los niños? ¿Quién atenta contra ello? Entonces, eso no es una cuestión fascista. Cuando hablo de mano dura, yo no digo mano dura contra un ciudadano que ni la debe ni la teme. Digo mano dura contra los que han cometido delitos. No voy a tener mano suave contra los que cometen delitos y con sus acciones han provocado muerte. Por ejemplo, con el COVID. Por ejemplo, con este gobierno que ha traído la vacuna cubana Abdalá, que no ha estado aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Eso está mal, eso hace que las personas se enfermen. Que se cuide López Gatell. Debe tener, por supuesto, eso debe tener castigo. Entonces no encuentro, yo detesto el extremo de ultraderecha. Tan es así que cuando cometí el error de firmar la Carta Madrid, inmediatamente lo reconocí, fue un error mío, sí, y me retracté y rompí la carta, porque detesto eso. ¿Por qué le pregunto su ubicación política? Justamente uno de los aliados que debería de postularla a usted, me refiero al dirigente del PRD, Jesús Zambrano, dice que no la ve usted ahí, que porque usted no es de centro izquierda, pero que ya se determinará quién debe de ser el candidato opositor. ¿Qué le responde? Yo le digo al señor Zambrano, ¿por qué me descalifica y me cierra la puerta? ¿Por qué? Si él está pidiendo que haya un proceso democrático para elegir al candidato presidencial, ¿por qué si él se queja y está advirtiendo, y lo ha dicho públicamente, que no quiere que el PAN y el PRI impongan a alguien, ¿por qué él sí se impone ante mí? ¿Por qué? Es un doble discurso. Yo al señor Zambrano le pido, con todo respeto, que sea congruente. A ver, ¿acaso Marco Cortés ha descartado a los candidatos que él quiere? A Mancera y a... ¿cómo se llama el otro? Silvano Aureoles. Y a Aureoles. Si Marco Cortés los descartara, ¿qué diría el señor Zambrano? Marco Cortés ha sido abierto y ha impulsado a que varios de los que aspiramos podamos participar. Y el señor Zambrano me cierra la puerta antes de tocarla con un doble discurso. Yo le pido congruencia y le pido que sea tolerante. Ni siquiera me conoce realmente. ¿Por qué no primero me buscó
o esperó a platicar conmigo para ver qué tenemos en común. ¿Por qué me descalifica de entrada? Ya. Ahora, también le pregunto lo de su posicionamiento político, porque veo que tiende usted a la confrontación, no a la reconciliación. ¿Su gobierno sería confrontacionista? No, por supuesto que no. Usted me ve, quiero asumir que me ven en la confrontación, y es lógico porque me han visto en el ring, me han visto en el Senado, y el Senado se ha convertido en un ring de pelea. Entonces, si usted me ve en un ring, me va a ver peleando y ganando. Pero si usted me ve en otros ámbitos, pues obviamente soy una persona normal. No tiendo a la confrontación. Evidentemente urge la reconciliación. Pero estamos en un país en este momento que está polarizado. El presidente López Obrador echa fuego todos los días a esa hoguera. El presidente, de hecho, va a radicalizarse más. Y vamos a estar ante una campaña que va a ser pro continuismo o hacia otro lado. Finalmente es lo que estamos viendo. Independientemente de algún juicio de valor, esa es la realidad. Y en esa realidad tengo que pelear. Evidentemente tenemos que ir hacia la reconciliación y hacia la unión. No nos vaya a pasar lo que a España. Pero si el presidente incendia la atmósfera, ¿a usted le echa gasolina? No. ¿No? No, yo lo que hago es advertir y hablar con la verdad. Advierto a las personas que el presidente está mintiendo. Y en estos momentos es algo más sencillo porque la realidad es innegable. Entonces, cuando el presidente dice, miren, subimos el salario mínimo, miren el peso cómo está, eso no sirve de nada porque la inflación es tan alta que no alcanza. Déjeme, entonces, ya la realidad... para hablar hacia adelante, déjeme proyectar un tramo, un pasaje de lo que usted grabó hace una semana. Los partidos de oposición han acordado enfrentar juntos, en unidad, la elección presidencial del 2024 frente a la tramposa elección de Estado que ya dirige López Obrador en Morena. La unidad de todos los demócratas es fundamental para detener la destrucción del INE, para impedir la manipulación electoral de la pobreza, para impedir el uso de los recursos públicos en las elecciones, la intervención del presidente en las campañas electorales y para evitar que el crimen organizado decida quién nos gobierna. Una gran alianza ciudadana puede detener la ruina de nuestro país. Ahí estamos. Me llama poderosamente la atención algo que me ha dicho usted 2 veces aquí y algo que refiere en el video que subió a redes. Dice que primero hay que desplazar a Morena y en el mensaje dice todo aquello que quiere impedir, todo aquello que quiere evitar, pero ni en lo que me ha dicho antes del video y en el video dice qué es lo que usted quiere hacer. ¿En la campaña o en el gobierno ya? Primero dígame cuál sería el eje del discurso de su campaña. Por una parte hay que presentar el diagnóstico de la realidad, que es en lo que estamos, en una catástrofe. En una catástrofe. En una catástrofe, sí, una catástrofe económica. La pobreza ha aumentado en una forma extraordinaria, son más de 4 millones, las clases medias se han reducido. Vaya, para ejemplificar la catástrofe hay un dato que es realmente espeluznante. Con Morena bajó la esperanza de vida de los mexicanos. Ese dato habla y resume, es una síntesis de un conjunto de todo, de la falta de salud, de la falta de educación, de la falta de trabajo, del deterioro de la economía. Entonces, esa es una parte, el diagnóstico, que cada vez la realidad me ayuda más, porque es la realidad, y esa es la descripción de la catástrofe. ¿Y a qué vamos? Pues estoy haciendo con personas muy inteligentes y preparadas un proyecto de nación, que son las propuestas que voy a empezar a presentar. Básicamente iríamos en 3 grandes ejes. Seguridad con orden, en segundo lugar, un proyecto económico sustentable en el que vayamos hacia un país que puede explotar exponencialmente en términos económicos, generando riqueza para todos en el próximo sexenio, por la cuestión geopolítica, por la competencia en todo sentido entre China y Estados Unidos. México tiene todo para tener un crecimiento exponencial. Seguridad, economía y justicia, igualdad de oportunidades para todos. Necesitamos hospitales, salud para todos, pero salud de verdad, la que te da la cita cuando la necesitas y la que te alivia. Es educación, transporte de calidad, esas oportunidades con las que tienen que contar todos los mexicanos para poder empezar. Esos son los 3 grandes ejes que ahorita los digo. Son 3 ejes, en seguridad, economía y todo lo que son las políticas públicas que debe el gobierno. ¿Me puede resumir cuál sería la política de seguridad? En primer lugar, no hacer trato
no tener contubernio con criminales. Se debe ordenar cada quien a su papel, sin miedo. Hay que presentar ante la autoridad para que vayan a la cárcel, y hay que hacer, por cierto, cárceles de máxima seguridad de verdad, como las de Estados Unidos en México, no como las que tenemos en este momento. Y se puede hacer. He estado platicando con varios expertos en seguridad. Evidentemente yo no soy experta en seguridad y no me voy a presentar como experta. Para ello estoy llamando a las personas que son expertos y que tienen ganas de jugársela. ¿A quiénes ve? No quiero decir sus nombres en este momento. ¿No me podría mencionar 2 o 3 integrantes de su gabinete? No, en este momento no, don René. Pero aprovecho su espacio, si me permite. Todos aquellos altamente capacitados en diferentes ámbitos, el que quiera ser secretario de Hacienda, el que quiera ser secretario de Agricultura. Del Dream Team. Digo, me está usted diciendo cosas que casi dicen todos los candidatos. No veo así una diferencia. Déjeme referirme a las obras emblemáticas de este sexenio para ver usted qué haría. Aeropuerto Felipe Ángeles. Se quedará como una base militar y vamos a hacer voy a inmediatamente a promover que se construya el Naim. ¿Esto es, retomaría Texcoco? Sí, señor. Tren Maya. En Tren Maya, no, lo vamos a parar, es una destrucción ecológica terrible. Y la refinería de Dos Bocas. Ese es un absurdo y un sinsentido que nos está costando a los mexicanos. ¿Qué pasaría? Es más, el gobierno ha destinado tanto a estas obras inútiles que no queda dinero para las políticas públicas. ¿Qué haría con la refinería? Tenemos que modernizar todo ello. Esto es muy complejo y entra en un ámbito mucho más amplio, en las energías limpias. Tenemos que modernizarnos a cómo va el mundo, no hacia atrás. Evidentemente Dos Bocas no funciona, no... ¿La cerraría? Pues claro que se tiene que cerrar. Nos está costando, nos está drenando. ¿Cuáles serían sus obras emblemáticas? Un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema de seguridad, y un gobierno en el que realmente exista Estado de Derecho. Me va a decir usted que eso quieren todos. Sí. Evidentemente no estoy descubriendo el hilo negro. Evidentemente eso queremos todos en todo el mundo prácticamente. El problema es hacerlo. La diferencia cuando yo lo digo es que yo sí lo voy a hacer. Mencióname un político que admire. Manuel Cloutier. ¿Mexicano? Sí. Manuel Cloutier. ¿Extranjero? Margaret Thatcher. Incluso Ronald Reagan. ¿A uno que deteste? ¿Nacional? No detesto a políticos nacionales. Detesto sus mentiras, su corrupción. En Morena hay muchos ejemplos. No me mencionaría un nombre. Es que decir que detesto, eso es muy fuerte. Yo lo remarco. Detesto que el presidente López Obrador sea un mentiroso, corrupto, que le haga tanto daño a la población, que haya tantos muertos por su culpa, que sea un negligente. Detesto que admire a dictadores. ¿Un extranjero? Un extranjero que yo deteste. Los dictadores de Venezuela, de Cuba, de Rusia. Ya. Vamos a finalizar la entrevista. Deme usted un mensaje y dele usted un mensaje al electorado de por qué tienen que verla usted. Yo soy la más competitiva, don René, para echar a Morena y para marcar el nuevo rumbo de México, porque yo tengo el carácter, el temple y la experiencia para hacer las cosas bien. Yo soy ama de casa, soy madre de familia, entiendo el dolor de las millones de madres de este país que temen todos los días por la vida de sus hijos, sobre todo por la vida de sus hijas. Yo no traigo las mañas de los políticos. Yo sí soy sangre nueva y sangre fresca en la política. Yo no me quedo atrás ni me hago chica ante el poder. Yo he demostrado en el Senado que me paro enfrente de estos poderosos y que los denuncio. Y tengo la experiencia a través de mi vida profesional en la iniciativa privada de dar resultados. La presidencia no es un asunto de un concurso de currículas, no es un asunto de quién ha esperado más sentado haciendo méritos, es un asunto de liderazgo, es un asunto de quién puede mover los corazones de este país. Por amor a México hay que defender a esta patria. Voy en serio y voy a cumplir lo que estoy diciendo, y hay que echar abajo el mito de que Morena es indestructible. Tan no es indestructible que el presidente ya está metiendo mano al INE para destruirlo y poder hacer trampa. Estamos ante una elección de Estado que va a ser la más complicada del México moderno, más complicada que la que enfrentó Fox. Así que llamo a la ciudadanía a que no tengan miedo, a que se levanten y a que salvemos a nuestro país por amor a nuestros hijos. Muy bien, pues le agradezco muchísimo la disposición. A usted.
Bueno, pues ahí está la neuras y loca de Lili Telles, ya que pues prácticamente le hace honor a sus neuronas de loca. ¿Cómo vas a quitar al Tren Maya si ya está hecho toda la inversión que está hecha, todo el despifarro económico que va a hacer, el desarrollo que va a hacer para el sur, todos los extranjeros que van a venir a checar eso, lo del tren, a turistear? Eso sería algo absurdo de lo del el aeropuerto. Si ya está hecho, ¿cómo lo vas a hacer una base militar? Y la refinería, si ya está hecha y está refinando y la vas a cerrar, si se dice el par, ya se recuperó la inversión y está ahí, está haciendo pura utilidad y utilidad, que van, creo que alrededor de 400 mil millones de pesos, y todavía va, esto lo del petróleo y lo de las gasolinas va a seguir durante 10, 15, 20. Se dice que hasta de 20 a 30 años va a seguir lo de las gasolinas, y más aparte no todo se puede mover al litio, no alcanza, no hay litio suficiente para que todos los carros sean eléctricos, como para que está quitando ya todos los de la... Va a haber así vamos a estar de 5 carros va a haber 1 o 2 de eléctricos y 3 o 4 de combustible. Lo único que van a hacer es cambiar los combustibles, les van a adaptar para que sea más amistoso el combustible, y simple y sencillamente eso. Porque imagínense, de combustible, ¿cuánto tardas en cargar? 5 minutos. ¿Cuánto tardas en cargar un carro? 6, 7 horas, 3, 2 horas. Imagínense, cuando quieran estar cargando, ¿cómo va a estar esta situación? Increíble, pero cierto. La neurótica de la Lili Telles, con las tonterías que sale prácticamente, no entiendo. 3 mega obras donde pues... Bueno, y así está la encuesta al momento prácticamente. ¿Votarías por Lili Telles y por qué? Prácticamente dice el 88% dice que no, con 28 votos a favor, y el 13% con el 4 votos dice que sí votaría por Lili Telles. Increíble, pero cierto. Vamos a ver qué opina la gente al respecto de esto. Carlos Manuel, una patada en la cola le dará al PAN. Felipe García, no tiene la preparación ni la capacidad para gobernar en su casa tripolar y le está pagando para atacar a la 4T. Salvador Gómez, le cae el mal a la señora, dejen de verla ya. Mariano del Ángel Sarabia, saludos, se afilió al partido de delincuentes del PAN. Isabel Oeje, saludos. José Lara no se equivoca, en la cabeza de todos los días nos da unas buenas puras burradas diarias, es lo que pregona. Isabel Oeje, saludos. María Gual, saludos, está pero bien loca. Javier Prieto, saludos. Camerino de Jesús, saludos. Pobre asquerosa rata Lili Telles. Sal a buscar el voto ahora, sabrás cómo te odia México. Juan Carlos Hernández, pinche vieja loca, deberá de estar encerrada en un manicomio. Miguel Gamboa, no soporto escuchar tanta hipocresía. Faustino Morales, la miel que nos hizo par de burros. Gilberto Burgos, una loca para un mundo a través de no se ceder a esa melancolía, es una basura. Pacheco Díaz, nunca votaría por esa loca, esta trepadora de cual fumó. Consuelo Muñoz, Lilita, y la gente te odia, te van a correr a pedradas. Eduardo Barrios, Lilita, y es que si eres una mentirosa farsante, no te queremos como para presidenta, ni para senadora, ni como para reportera. María Delis Ángeles, no es política, es trepadora. En una entrevista, Apesta dijo que se casó con un hombre con mucho mayor que ella, por eso la escalada de su trabajo. Raimundo Barbón, que está bien, Endeja rebasa lo infinito, pero lo Endeja y la Chapulina no tiene control. Genera las alas, está bien loca la güey. Luis Alberto Bermúdez, saludos, ni que estuviera como ella de loco, jajaja. Rey Arredondo, saludos, ya que no la quieren como senadora, menos como presidenta. General Salas, no sabe ni lo que dice la analfabeta. Otidia Hernández, no bajó eso, quiero Lili Telles, dice bajo la esperanza que quiere robar. Luis Alberto Bermúdez, saludos, juega con el poco cerebro que la loca tiene de Lili Telles. Camina de Jesús, Lili Telles, asquerosa rata, te aseguro que nunca vas a tener un puesto dentro del gobierno. Patricia Villa, ¿es en serio? Esta mujer está loca, no le permitan abrir el hocico, está loca. Patricia Ávila, que le hablen a Calderón, su jefe. Genaro Salas, ¿y Calderón qué? Guadalupe Pellegrino, pinche vieja loca, de cual fumó la Endeja. Maribel Mant,
¿Tú qué haces caso a esta señora drogada? General Salas, por lo que miramos es para reírnos sus locuras. Y saludos para Bernabé López, a toda la audiencia, muchas gracias por el video. Recuerden si me puedes apoyar con en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, un like tanto como los videos de Facebook o de YouTube, comentarios y compartirlos para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse en el video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.